Como ustedes ya saben y lo habíamos anunciado, hoy es el Día del Celíaco, 5 de mayo, con una muy buena noticia este año porque finalmente la ley ha salido en el Congreso, pero tiene que efectivizarse, digamos, se tiene que hacer efectiva, por eso es que la lucha continúa, es día a día, y nos pareció muy importante en el día de hoy, más allá de hablar de cuáles son los síntomas y de cómo se trata de esta enfermedad, de hablar de aquellas cosas, de aquella alimentación que uno puede y no puede comer. Por eso es que hoy en el programa vamos a tener una nutricionista especialista en la enfermedad celíaca, así que vamos a escuchar atentamente. También hay una información del día bastante importante, vamos a darle la bienvenida rápidamente al doctor Díaz. ¿Cómo le va? Muy bien. Tiene que ver con el cáncer de próstata, un cáncer muy común lamentablemente entre los hombres, y la buena noticia es que se habría empezado a utilizar una vacuna en los Estados Unidos que viene a solucionar ¿qué problema? Exactamente, esto se diferencia, es lo que se llama inmunoterapia, no es una vacuna para prevenir el cáncer, sino lo que hace es estimular al sistema inmunológico para que ataque específicamente a las células del cáncer de próstata. Esto se usa en personas que tienen cáncer de próstata muy avanzado, ¿sí?, y ha prolongado la sobrevida, por lo cual es muy importante. Es como, viene a ser como un tratamiento. Es un tratamiento, y además lo bueno que tiene es que si esto llega a funcionar en la próstata, lo podemos usar en otros cánceres, en el melanoma, que es el más agresivo de los cánceres de piel, o en el cáncer de mama inclusivemente. Así que abre una puerta de posibilidades enorme. Bueno, gracias, te invito a la mesa. Vamos. Hoy estamos hablando de las hernias. Hay muchas hernias, uno no sabe. ¿Viste cuando te dice tu mamá, cuidado, no hagas ese esfuerzo porque te vas a herniar? Uno no sabe en realidad qué significa herniarse, a dónde uno puede tener una hernia. Bueno, vamos a hablar y vamos a definir qué son las hernias y cuáles son los tipos de hernias que uno puede tener en el cuerpo y fundamentalmente cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Ahora salimos a la calle y te preguntamos a vos, como todos los días, ¿qué tipo de hernias conoces? La hernia de disco son cuando se juntan las vértebras y aprestan el disco. Inguinal y atal creo que hay. Hernia de disco. La hernia de disco, hernia diatal y ninguna más. Hernia lumbar. Yo tuve una hernia cuando chico, no me acuerdo la zona, pero arriba del pene. Hernia inguinal, hernia discal, hernia de hiato. Umbilical. Yo tengo umbilical. Hernia de hiato, por ejemplo, la que tengo yo. Bueno, lo que es notable es que muchas de estas personas que contestaban, todos tenían una hernia. Todas. Digo, aparentemente es una patología mucho más común de lo que uno imagina. Pero empecemos a averiguar de qué se trata. ¿Qué es una hernia? Bueno, definiéndolo muy simple, una hernia es la salida de algún tejido o algún órgano de su lugar natural de contención por algún agujero que sea natural o fabricado. Esto, para ponerlo más fácilmente todavía, la hernia de disco que mencionaban en la encuesta es cuando, ¿te acordás que comparábamos a las vértebras y al disco intervertebral como un alfajor? Sí. El disco era el dulce de leche y las dos capas de vainilla son las vértebras. Cuando el dulce de leche se escapa, presiona los nervios y da la famosa hernia de disco lumbar, o sea, sobre todo. Se produce un desplazamiento. Un desplazamiento. Pero no mencionaron las más comunes, que son las abdominales. ¿Sí? Tenemos en el ombligo, podemos tener la inguinal, sí, que es pero muy frecuente en los hombres y sobre todo en los chicos. ¿Y por qué se producen? En general, hablando puntualmente de las abdominales, tenemos un aumento de presión, ahí estamos viendo. La umbilical, ¿no? Esa es la más común que hay en los bebés. Vas a ver que es muy frecuente, un 5% de los nenes la tiene, y uno cuando está en el consultorio y ve al bebé, en general se pone a llorar y el ombligo se le sale para afuera, ¿sí? Esto es normal, no hay que asustarse, sobre todo para las mamás que tengan un bebé recién nacido. Esto se cierra solito y en general no hay que hacer nada, salvo que persista después de los 3-4 años. Después tenemos la otra que es muy común, que es la inguinal, donde vemos que el testículo en general aumenta de tamaño. Sí, puede tener líquido y muchas veces por ese conducto que estamos viendo ahí, que es por donde descienden los testículos desde la panza, vemos que se mete una pequeña porción de intestino. Esto va y viene, no es continuo, ¿no? Pero esto sí, duele mucho en porque general la sensación que uno tiene con la imagen es que duele muchísimo. Dolería un montón, ¿no? En general no duele y hay que prestarle mucha atención si duele, si cambia de color, si se pone violeta o colorado, si da náuseas y vómitos, ¿sí? O algún otro síntoma, porque quiere decir que esa parte del intestino está aprisionada en este agujerito inguinal y lo que está produciendo es un sufrimiento de esa porción intestinal porque no le está llegando sangre. Eso es una urgencia. Pregunta,
¿esto puede volver a la normalidad de manera natural o siempre tiene que ser tratado de manera quirúrgica? En general hay algunas hernias que se dejan a evolucionar, como la umbilical, y cierran solas, pero la mayoría, la resolución definitiva es quirúrgica. También puede pasar que tuviste una cirugía abdominal y por la herida parte del contenido del abdomen salga. Esto es una hernia muy pero muy común y en general se usa una faja. ¿Sí? Hay un tratamiento quirúrgico definitivo, pero dadas las condiciones del paciente, por ahí hay pacientes que no se pueden llegar a operar, uno utiliza medidas no quirúrgicas. Ahora, ¿pero no puede esto generar una complicación a futuro en caso de no ser operado? No sé, estoy imaginándome cuando vos hablas así tan crudamente, me asusta. Digo, pensar que parte de nuestro estómago está saliendo para afuera y luego se mete. No, no es para asustarse. El tema es, la resolución quirúrgica es la definitiva, pero hay casos, sobre todo personas muy grandes, muy mayores, que tienen mucho riesgo quirúrgico. Claro. ¿Sí? A una anestesia y demás, tal vez con una faja mejoramos la calidad de vida y no es necesario operarlas. Bueno, esto es importante, ¿no? Siempre el costo-beneficio y de saber de que no la misma solución es viable para todos los pacientes o para todas las personas. Y a tener en cuenta que muchas cosas que nosotros podamos hacer pueden llegar a aumentar la probabilidad de tener una hernia. ¿Viste el famoso no trabajes tanto que te vas a herniar o no levantes eso que te vas a herniar? El clásico que te dice no levantes ese peso porque te vas a herniar. Pero ¿por qué se produce eso? Porque uno al levantar peso hace mucha fuerza en el abdomen, aumenta la presión y favorece la hernia. Lo mismo que la constipación crónica, ¿sí? Eso también favorece. Y un signo que nosotros usamos los pediatras en el consultorio... Eso me interesa porque es un problema de las mujeres, la constipación crónica puede generar una hernia. ¿Dónde? Puede ser inguinal perfectamente. Sí, perfectamente. Y puede ser más arriba de la ingle, que se llama femoral, que es más frecuente en las mujeres. Recordemos que siempre la mayoría son hombres los que se terminan herniando. Por ejemplo, a partir del parto, ¿uno puede tener una hernia? Es probable. ¿Puede herniar? Estoy imaginando, no sé, cómo es esa fuerza desmedida. Sí, en realidad lo que se puede herniar es si hay mucha elongación de los ligamentos, sobre todo los que sostienen el útero, las trompas, puede llegar a herniarse con el prolapso, pero no es algo habitual, como para quedarse tranquila. A propósito del parto, aprovecho para mandarle un especial saludo cariñoso a Mariana Fabiani y a Mariano Chiade, que es su marido, que han tenido una bebita divina, aparentemente de 3,4 kilos, que los dos están bárbaros, así que un beso muy, muy grande de aquí, desde Médicos por Naturaleza. Se llama Matilda, y ya está con su mamá feliz de la vida. Muy bien. Bueno, hablábamos de las hernias, pero también vamos a hablar de otros temas en el día de hoy aquí en Médicos por Naturaleza. La tenemos a la licenciada Yual ya sentada en el living, que ella nos va a hablar de qué vale hoy. Contanos. Vamos a hablar de aprender a decir que no. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué siempre estamos sumándole tareas a nuestra vida y nos sentimos muy mal y terminamos teniendo muchos problemas al respecto? ¿Por qué? ¿Cómo nos cuesta esta tarea de negarnos a lo que no queremos hacer? Bueno, vale, enseguida, en un ratito vamos a estar hablando entonces de poder decir que no, que muchas veces el no poder nos limita enormemente en la vida. Y otro de los temas del día tiene que ver con la enfermedad celíaca, porque hoy es el día del celíaco. Y el decir que tiene un día en realidad tiene que ver con el hecho de promover y saber de qué se trata para que más gente pueda identificar y pueda llegar a un diagnóstico temprano de esta enfermedad, que muchas veces, como decía inclusive Federica, los síntomas son variados, entonces uno tarda en llegar finalmente al diagnóstico. Pero ya está aquí con nosotros la licenciada Andrea González, que es nutricionista, especialista en este tema. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy me siento de lo más contenida porque ella me va a contar y me va a hacer todo lo que a mí me gusta comer y no puedo. Bueno, vamos a contar, licenciada, qué cosas sí y qué cosas no, ¿no? Totalmente. Vamos a tratar de ser claros en el hecho de qué alimentos son aquellos que debemos tener en cuenta en la no inclusión, en cuáles podemos libremente acceder en la dieta, y un gran capítulo, que es el capítulo del que nosotros le ponemos colores, ya después los voy a sorprender con esto, y es esto de la gran precaución, pero con paciencia, con mucha educación alimentaria, esto es absolutamente posible. Es viable, lo que no significa que no sea un gran impacto para la persona que le diagnostican esta enfermedad, y posiblemente son los meses del diagnóstico los más complicados. Hay 400.000 celíacos en la Argentina diagnosticados y muchos más que no saben que tienen la enfermedad celíaca. 1 de cada 79 niños en la Argentina es celíaco, y por eso es que es muy, pero muy importante que nosotros
traigamos y pongamos sobre la mesa toda la información posible para que se llegue finalmente a un diagnóstico certero. En un ratito nada más, también después de la pausa, lo vamos a tener al licenciado Resnikov, que nos va a hablar de la rehabilitación de la hernia de disco, que es muy habitual y que, como todas las rehabilitaciones en general, lleva tiempo y mucha precisión. Hacemos pausa recordándoles cuáles son nuestros teléfonos, Robert. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, recuerde, muchos temas en el día de hoy. Estamos hablando de las hernias, estamos hablando de la alimentación apta para celíacos y estamos hablando de cómo decir que no. Lo más importante, entre otras cosas. Ya venimos. ¿Sabías que la hernia de disco es uno de los problemas más frecuentes y alarmantes de la medicina mundial? El problema se ha vuelto cada vez más complicado en estas últimas décadas y de muy difícil solución definitiva porque en la práctica médica habitual no existe casi ningún tratamiento curativo fuera de la cirugía como su única solución, la que además está cuestionada por sus índices de resultados no satisfactorios.